Valiosas noticias en la hora de la verdad. Economía de bolsillo. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Doctor Álvaro Cámaro. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, ¿cómo ha sido el comportamiento de las bolsas con estas elecciones tan complejas de los Estados Unidos? ¿Y a qué le apuestan los que treparon la bolsa de valores de manera muy significativa en el día de ayer? ¿Qué está pasando y qué puede pasar? ¿Cuáles son las reacciones previsibles? Pues como era previsible, doctor Fernando, mucha volatilidad. Después de 2 días de recuperación importante que fue el lunes y el viernes pasado, este último martes pues ha sido un día de mucho vaivén, sobre todo en el escenario que tal vez era el peor para los mercados, y era un escenario en el cual las encuestas fallaron. Efectivamente, el señor Biden pues no resultó ser el contundente ganador a las 7 de la noche, y pues la agonía se está alargando y se puede seguir alargando unos días más, inclusive hasta el fin de semana, cuando se supone que el estado de Pensilvania, que va a ser decisivo en definir las elecciones, pueda dar su veredicto final de escrutinio. En este momento quedan 4 estados pendientes, doctor Fernando, que son Wisconsin, Michigan, Georgia y Pensilvania. En ese estado, Georgia, parece ser que va a ser de Trump, pero Michigan, por ejemplo, y Wisconsin está un cabeza a cabeza supremamente apretado, con diferencias de 10.000 o 15.000 votos, faltando un 5% de escrutinio. Estos 4 estados dan 62 votos. Quiere decir que quien se los lleve básicamente se va a ser presidente de los Estados Unidos de América. La gran preocupación es los anuncios que ya ha hecho el presidente Trump acerca de que en caso de perder la elección la impugnaría ante el Tribunal Supremo, ante la Corte Suprema, que es de mayoría republicana, lo cual pues generaría por primera vez en mucho tiempo pues una disputa sobre las elecciones y sobre la definición formal del presidente de la mayor economía del mundo, con las implicaciones que esto tiene en materia de incertidumbre. Por ahora son eventos que van a golpear o van a dominar los mercados. Europa arrancó muy hacia abajo esta mañana, ya ahí se ha ido recuperando. Y en una tarde semana ya de la elección de los Estados Unidos pasará a ser secundaria, doctor Fernando, para concentrarnos en algo realmente importante, que va a ser qué va a pasar con el coronavirus, qué va a pasar con la recuperación económica y cuál va a ser el impacto real que está teniendo esa segunda ola de rebotes en las economías del mundo. Hasta ahora, ¿qué se ve en esa materia, doctor Cámaro? Porque el coronavirus está causando desastres en Europa desde el punto de vista médico. Pero las bolsas se han resentido, las bolsas han entendido que esto puede retrasar cualquier programa de recuperación económica que se está intentando. Doctor Fernando, en mi sentir hay momentos en los cuales las bolsas parecen caer en cuenta pues que la incertidumbre sobre el crecimiento persiste. Sin embargo, yo creo que los mercados en la primera ola castigaron fuertemente todos los activos. Obviamente unos se recuperaron más rápido que otros, como es el caso de las bolsas de los Estados Unidos, que repuntaron significativamente, recuperando la mayoría de pérdidas. No pasa lo mismo en otras partes del mundo, donde en Europa todavía falta para que haya una plena recuperación, y en Latinoamérica hay bolsas muy rezagadas, a pesar del avance pues que se ha tenido el manejo de la pandemia y en la recuperación económica. Ese es el caso de Colombia, pues, que no ha reconocido, me parece, mucho del castigo que se dio pues en los precios de las acciones. Luego, creo que los activos en el mundo fueron duramente castigados en la primera fase de la pandemia. Por ende, ahorita digamos que el impacto puede ser un poco menor, dado que ya han sido, digamos, que reconocidos en los precios parte de lo que puede pasar con el crecimiento económico a futuro en las principales economías del mundo. Doctor Cámaro, viniendo a Colombia, el Banco de la República ha hecho una nueva proyección de lo que pasaría con la caída del PIB para finales del año. A uno le llama la atención que esa contracción pueda ser tan dura como pasar de 9 a 6,5%. Alguno de los dos cálculos estuvo muy mal hecho, pero ¿usted qué opina? Lo que pasa, doctor Fernando, es que la estimación y los cálculos en una época tan difícil y tan incierta, pues obviamente resultan con altos niveles de imprecisión. Eso digamos que me parece que puede ser consistente con un momento que la historia económica del mundo no había enfrentado y no había vivido hace muchísimos años, desde la Gran Depresión.
Entonces, obviamente, la primera estimación puede suponer unas recuperaciones y unos niveles de dinámica de ciertos sectores de la economía, que al final, en la medida que se va avanzando en el tiempo, entre otras cosas, porque determinar cuándo se abre la economía, cómo se puede mantener abierta, hasta qué punto se puede ser más flexible, pues es un tema que simplemente lo van dando los datos relacionados con la pandemia. Yo creo que obedece a eso y yo creo que hoy día de lo que sí hay consenso, doctor Fernando, es que la caída de este año puede estar alrededor del 6-7% y es donde más se han venido aglutinando las proyecciones y creo que puede ir hacia allá. Nos quedan 2 meses muy críticos del año donde muchos esperamos básicamente que la recuperación se acelere. Ya el gobierno anunció que el día sin IVA que faltaba va a ser el próximo sábado 21 de noviembre, que según en la temporada de descuentos que muy al estilo americano hemos empezado a incorporar en el comercio que se va a dar en el famoso Black Friday a lo colombiano, que se da en digital y se da en las tiendas físicas. Creemos que noviembre puede ser un mes en el cual se recupere aún más la dinámica comercial, que eso termine jalando las cadenas de producción, que se refleje en la industria y que de alguna forma las medidas de alivio que el gobierno pues ha mantenido o ha extendido para las empresas pueda ayudar a que no haya más cierres, a que el desempleo siga descendiendo, como de hecho ya lo vimos en el mes de septiembre, y que podamos rematar un cierre de año que nos haga pensar en que ya habremos dado los primeros pasos para pensar en un 2021, donde la economía colombiana debería retomar sendas de crecimiento de alrededor del 5%. Día sin IVA 21 de noviembre. Bueno, nosotros tenemos una duda y es que el día sin IVA estaba fijado por mandato de una ley, no de un Twitter del presidente. Entonces, pues no sabemos cómo se va a restablecer un día sin IVA que mandaba la ley por un día sin IVA que manda un Twitter. Pero no importa. Ese día sin IVA, doctor Cámaro, es, perdóneme la pregunta aparentemente absurda, ¿se va a hacer en un solo día? O como algunos lo pidieron, hagámoslo en 2 días para evitar aglomeraciones, para evitar dificultades y hagamos un día con determinados productos y otro día con otros productos. ¿Qué se sabe sobre ese día sin IVA? Pues doctor Fernando, apenas ayer se mencionó la fecha, había mucha expectativa en el comercio porque sí es un día que se está esperando en las registradoras. Época prenavideña creo que puede ser un momento en el cual la gente intente aprovechar, aquellos que pudieron resguardar ciertos recursos, pues intenten sacar ventaja de ese día para anticiparse a la Navidad. Va a ser además un termómetro de la capacidad de gasto que pueda tener alguna porción de la economía. Va a ser fundamental para poder jalar un poco más el empleo y que la demanda se deteriore mucho menos, pero todavía digamos que alrededor se va a hacer y cuál va a ser la mecánica ante diremos noticias, siempre hay incertidumbre por lo que usted dice. Los otros días se hicieron bajo el espectro de una emergencia económica donde había cierta autonomía y cierta capacidad del Ejecutivo de manejar algunas decisiones. Ahora hay que entender que esto no va a tener ningún tipo de contravención. Lo único que sí es cierto, doctor Fernando, es que más allá de la formalidad jurídica, la economía lo necesita. Y yo pienso que pues aquí hay que buscar acuerdos para lograr que las registradoras se vayan a mover, que lo hagamos con responsabilidad, tal vez como pasó el último día sin IVA, que se corrigieron las aglomeraciones del primero. Tal vez muy seguramente habrán ciertos sectores de productos o de bienes que se van a hacer únicamente vía digital, como se hizo en su momento con los electrodomésticos o con la categoría de electro. Y esto básicamente buscando pues que esas imágenes extrañas de 5 televisores al hombro pues no las volvamos a repetir. Entonces muy seguramente se van a buscar alternativas, pero viene bien porque la economía lo necesita en preámbulo del último mes del año, donde ojalá muchos puedan salvar algo de este año tan difícil que ha sido el año de la pandemia. Esperamos que así sea. Y doctor Cámaro, ¿no le pareció a usted un tanto decepcionante la última cifra sobre desempleo, que solamente mejoró un 1% con respecto al mes inmediatamente anterior? Que no recuerdo si fue septiembre el mes que se dio o si ya se dio octubre, pero era un 1%, el 15 y algo por ciento de desempleo, porque eso obviamente gravita muy seriamente sobre la reactivación económica. ¿Cómo lo vio usted? Digamos que sí había cierto pensamiento en que septiembre, por ser época de amor y amistad y por lo que se movieron algunos sectores, podía ser un poco mejor. Sin embargo, doctor Fernando, lo interesante es que pues, la tendencia de reducción se mantiene. Creo que se va a acentuar aún más en octubre porque hay muchos sectores que han venido cogiendo tracción y hay otros que han logrado superar la posibilidad de desaparecer, afortunadamente. Sigue siendo muy preocupante pues lo que uno ve en cifras de desempleo a nivel de género, en las mujeres y a nivel de edad, en lo que tiene que ver con los jóvenes, que son los temas de estructuras que el país tiene que solucionar, así como tiene que dar una
discusión estructural sobre sus cifras de comercio exterior y demás. En empleo hay que dar una sin duda alguna, pero esto yo creo, doctor Fernando, que nos pone para terminar un mes de diciembre tal vez en cifras de 12 o 13% de desempleo, que ya estaremos a 2 puntos del 10% que teníamos antes de pandemia, que es demasiado alto sin duda alguna, pero ya digamos que mostrando mucha más normalidad en el mercado laboral y pues con la previsión que esto tiene hacia adelante, ¿no? Y para terminar, doctor Cámaro, ¿alguna visión sobre el sector externo de la economía? ¿Cómo estuvieron en octubre hasta donde se puedan conocer las importaciones y las exportaciones para saber qué pasa con nuestra balanza comercial y para calcular después el déficit en cuenta corriente? La tendencia no va a cambiar en cuanto a que las exportaciones van a seguir estando con debilidad. Digamos que lo que más exportamos pues no tiene una dinámica importante, pues los precios de los bienes básicos no se han recuperado de manera interesante y además la economía todavía sufre una debilidad estructural que no hace que la demanda por petróleo y demás pueda subir. Sin embargo, lo que sí puede pasar, doctor Fernando, y que tal vez estamos viendo es que las importaciones o el nivel de absorción de la economía a medida que el consumo sube, porque se da una recuperación de la cual estamos hablando, puede hacerse mayor y esto va otra vez a hacer que presenciemos déficits comerciales al mes superiores a los $1.000 millones, lo cual nos pondría otra vez pues en camino de tener una cifra de balanza comercial alrededor de los $11.000 millones para el cierre del año, lo cual agrava claramente lo que usted ya hemos hablado muchas veces, que es el déficit de cuenta corriente, uno de los problemas estructurales que tiene la economía colombiana. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad. A ustedes, mi amado. Bueno, queridos amigos, mayor precisión, mayor claridad, imposible. Y les confirmamos la noticia que trae el doctor Álvaro Cámaro, día sin IVA para el 21 de noviembre. Pues jurídicamente quienes somos abogados sentimos nos parece cierta gracia que a través de una medida administrativa cualquiera se pueda corregir una ley. Bueno, eso nos enseñaron y enseñábamos que era imposible, pero aquí es posible todo, que se haga el día sin IVA, el país lo necesita, el doctor Álvaro Cámaro tiene toda la razón, 21 de noviembre, y vamos a ver cuánta capacidad de gasto dejaron los colombianos para este último día sin IVA del 21 de noviembre. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les damos a ustedes gracias a Colsubsidio. Y porque nos alegra saber que en casa seremos más, el Teatro Colsubsidio presenta su Agenda Virtual 2020. 21 espectáculos que van a hacerte sentir en la mejor ubicación y en la mejor compañía. Súbele el volumen con moderación y afina la mirada.